Muy buenas tardes, hermanos, amados hermanos y amigos que me escuchan en una nueva edición del programa del Ministerio El Blanco es Cristo, aquí por la emisora de Altanísima 89.1 FM, en los controles de nuestro hermano Argenis Naranjos y en la coordinación de nuestro hermano Argenis Naranjos y en los controles de nuestro hermano Irán Meléndez y quienes habla el hermano Aristides Fuentes desde acá de Tucupita, estado del Tamacuro, Venezuela. Estamos con el ministerio El Blanco es Cristo, con nuestra misión, amado hermano, que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia, en sintonía con el Espíritu Santo, quien vino a glorificar a Cristo. Por eso toda predicación, mensaje, acción se evalúa en función de darle la gloria, exaltar a Cristo. Y por eso nosotros tenemos de parte del Espíritu Santo el ministerio de exaltar a Cristo, su carácter, su ejemplo para andar en las pisadas de nuestro Maestro. Esa es nuestra misión y estamos preparándonos para el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a estar ubicados en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y allí vamos a trazar un sermón que nos va a hablar del hombre ante Dios. Y dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, es decir, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este pasaje vamos a tratar el tema dos condiciones del hombre ante Dios. Y cuando queremos hablar de condiciones, nos habla de naturaleza, la condición del hombre, la naturaleza del hombre, la forma de ser del hombre, su estado ante Dios. Y aquí podemos ver que el hombre está muerto o el hombre está vivo. Digamos la palabra muertos, y Dios nos dio vida. Entonces, la muerte o la vida. Este pasaje está contrastando justamente eso, esa condición muerta del hombre y la condición de vida en el hombre. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de una persona que está separada de Dios, ajena a las obras de Dios, destituido de la gloria de Dios, que se refiere a expresar, según Romanos 3:23, el carácter supremo de Dios, en el cual Dios creó al hombre y está pues en el Espíritu Santo. Una persona muerta, pero una persona viva, una persona que es creyente, es un hijo de Dios y tiene relación y comunión con Dios. Su espíritu vive para Dios y se comunica con Dios. Es interesante aquí marcar que esta preposición pero de versículo 4 es la que está haciendo el contraste
y estableciendo el contraste entre lo que es la condición de muerto y la condición de vivo. Pero Dios establece allí el contraste, y por eso vamos a contrastar estas dos condiciones, las dos condiciones del hombre ante Dios. Esa condición de muerto, ¿de dónde viene del hombre? Bueno, justamente Dios dijo a Adán, allá en el huerto, en Edén, le dijo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Pasado el tiempo, Adán desobedeció, transgredió ese mandato de Dios y comió del fruto de ese árbol, y efectivamente, ciertamente murió espiritualmente en un principio y después físicamente. Y entró entonces Adán en no tener comunión con Dios. Se escondió Adán. Adán tuvo miedo, lo cual no constituye carácter de Dios. Dios no puso en Adán el carácter miedoso, porque Dios no es miedoso, y Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Más bien le dice: sé santo porque yo soy santo. Puso la personalidad de Dios para que Adán la reflejara a la semejanza en la que Dios la expresa, es decir, sé santo porque yo soy santo. Y de allí viene esa condición de muerte espiritual del hombre. Entonces vamos a ver esas dos condiciones. La primera condición se muestra antes de ser salvo, y la segunda se muestra después de ser salvo. Antes de ser salvo, el hombre está muerto. Entonces, veamos esa primera condición, antes de ser salvo. En esa condición de muerto, el hombre dice: antes de ser salvo, el hombre andaba en sus delitos y pecados. Dice cuando estaba, mejor dicho, estaba en sus delitos y pecados, y estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando hablamos de delito, hablamos de transgredir una ley establecida, como le ocurrió a Adán cuando transgredió ese mandato de Dios, como les conté allá en Génesis. Entonces, el hombre antes de la salvación estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando hablamos de pecado, nos referimos a todas aquellas acciones, pensamientos que no dan en el blanco de la voluntad de Dios, que no dan en el blanco de la naturaleza de Dios. Esos son los pecados. Y el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Y así era su condición. El hombre no salvo, aparte de que estaba en sus delitos y pecados, el hombre también anda en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, ese sistema de valores que es contrario a Dios, pero también conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando aquí del diablo, estamos hablando aquí de Satanás. Es decir, que el hombre pasó de vivir conforme a la semejanza a Dios a vivir conforme al diablo, a la guianza, al carácter mentiroso del diablo. Eso ocurrió en la caída, y todos nosotros heredamos el efecto de esa caída, y estamos entonces muertos en delitos y pecados. Entonces vivía en esa condición, estaba en esa condición, andaba en esa condición, pero el hombre no salvo, aparte de que está muerto en delitos y pecados, anda en sus delitos y pecados. El hombre no salvo vive entre los hijos de desobediencia. Aquí es de notar acá que cuando hablamos en los versos 2 y 3 de que estaba y andaba, está refiriéndose principalmente a los gentiles, el apóstol Pablo. Mas cuando dice que el hombre no salvo vive entre los hijos de desobediencia, está haciendo una representación de los judíos, que nos dice que entre los cuales, es decir, los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces ya vea el mundo, Satanás, y ahora la carne. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición, y es la primera condición del hombre ante Dios. El hombre no salvo, no regenerado, que no ha recibido a Cristo. Y ese es el llamado, a buscar de Cristo, a recibir de Cristo, para salir de esta condición de
de estar en nuestros delitos y pecados, de andar en nuestros delitos y pecados y de vivir entre los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia son aquellos que desobedecen a su Padre, Dios, su Padre por creación. Pero Dios nos está llamando a ser sus hijos por adopción en Cristo Jesús. Eso está en Gálatas 4, 5 y 6, esa adopción de la que hablan las Escrituras. Entonces, tenemos esta primera condición, y el llamado es a aquellos amigos que nos escuchan, que están en esta condición, que puedan salir de ella. Y ese es el llamado a entregar su vida a Cristo. Pero veamos entonces la segunda condición, que está contrastada con la primera. La primera es una condición donde el hombre está muerto, y la segunda, el hombre está vivo. Pero Dios, que es vivo en misericordia, y esa segunda condición se muestra pues después de ser salvo. ¿Y a qué se refiere ser salvo? Ser salvo se refiere a ser liberado del poder del pecado y de la ira de Dios, que conduce al hombre a vivir separado eternamente de Dios, es decir, muerto eternamente. Hoy estás muerto, tienes vida en el alma, vida en el cuerpo, ¿verdad? Y estás muerto espiritualmente, incomunicado con Dios. Y si sigues así, entonces vas a vivir separado eternamente de Dios. Pero Dios tiene la solución. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. De manera que tú tienes que aprovechar esta situación. Dios tiene la solución, pero tú tienes la decisión. Entonces quiero mostrarte esta condición después de ser salvo. El hombre, después de ser salvo, está vivo porque Dios es rico en misericordia. Entendemos que un rico es aquel que tiene muchos bienes, y Dios es rico en misericordia, lo que quiere decir que no nos trata conforme lo merecemos, sino que nos da la oportunidad de cambiar. Así lo dice el salmista David: no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Por eso Dios es rico en misericordia y te extiende esa misericordia. Dentro de la condición de muerto en que estás, Dios extiende por misericordia y quiere darte vida. Pero también el hombre salvo está vivo por el gran amor de Dios. Ese gran amor con que Dios amó al mundo, a los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que consiste en que Dios nos amó a nosotros primero y mandó a su Hijo como ofrenda que quita la ira de Dios sobre el pecado. Esa ira de Dios. Pero también como expiación, que también es una ofrenda que quita el pecado del hombre. Que lo quita. No que lo cubre, lo quita. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se hace cargo del pecado ante Dios. Y bueno, pues aparte de que tenemos estas dos características, también el hombre salvo está vivo porque Dios fue el que le dio vida. Y Él nos dio, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso quiere decir que estamos unidos con Cristo para vida nueva, para andar en Cristo. Y aparte de que nos dio vida juntamente con Cristo, y dice que por gracia soy salvo, juntamente con Cristo nos resucitó. Imagínate eso. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto ocurre en toda persona que es salva. Lo que quiere decir que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Pero una persona salva está viva porque Dios le ha dado salvación en Cristo. La salvación que Dios da al hombre es primero por gracia. La gracia nos habla de un favor inmerecido, lo que quiere decir que recibimos la salvación, es decir, la liberación del poder del pecado que no merecemos. Pero también es por la fe. La fe para la salvación es la confianza en Jesús como Salvador, que tiene esa virtud, esa capacidad de librarnos de nuestros pecados. Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Jehová es Salvador. Pero también podemos ver que el hombre salvo
está vivo porque Dios lo ha creado en Cristo Jesús. Dice, no, y también la salvación. Esa salvación que nos dan es por gracia, por fe, pero también es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es donde dice que ese hombre es salvo porque Dios o está vivo, porque Dios le ha dado, lo ha creado en Cristo Jesús. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí podemos ver claramente que el hombre pasa de andar muerto en delitos y pecados a andar en las obras que Dios preparó de antemano. Mira la diferencia, mira el contraste que te presento acá, donde Dios produce en el hombre que pase de ese andar muerto a andar en vida. Y Dios nos ha creado en Cristo Jesús. Cuando Dios creó a Adán, el modelo que usó fue Elohim, que nos habla de la Trinidad, de Dios, un Dios en tres personas, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando la persona por la fe en Cristo es salvo y no por obras, entonces Dios hace una nueva criatura en Cristo Jesús, que es la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nos habla del nuevo nacimiento que experimenta el que cree en Cristo. Es creado en Cristo Jesús, es el modelo en Cristo. De manera que Cristo representa el modelo, el ejemplo a seguir de todo aquel que cree en Él, que es salvo para agradar a Dios. Es donde llevamos entonces aquí que podemos dar en el blanco que es Cristo, de andar en las obras de Cristo. Porque eso es lo que dice acá, para buenas obras, sobre las obras de Cristo, para andar en ellas. Y donde el que está vivo puede dar en el blanco, que es Cristo, de andar como Él anduvo. Y ese es nuestro llamado a los que somos ya de Cristo, a que imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo. Pero aquel que anda muerto en delitos y pecados anda errando el blanco por cuanto no cree en Cristo. Como dice Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí, de errar el blanco por cuanto no creen en mí. Así que yo quiero hacer un llamado. Te he presentado estas dos condiciones para que puedas entenderlas primeramente, pero también basado en ese entendimiento puedas tomar decisiones. En primer lugar, aquellos que no han creído en Cristo, que andan muertos en delitos y pecados, la decisión que debes tomar es la de entregar tu vida a Cristo, de creer en Cristo. Y por eso quiero presentarte esta oración que te puede guiar a entregar tu vida a Cristo. Quiero que repitas conmigo esta oración de fe en Cristo Jesús para que entregues tu vida a Cristo. Señor Jesucristo, quiero salir de esa condición de muerto en delitos y pecados. Quiero conocer a Dios. Quiero que Dios me dé vida. Por eso te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador para tener vida eterna en ti. Yo te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida. Pero también quiero hacer el segundo llamado a aquellos que ya han creído en Cristo y el que acaba de hacerlo, para que andes en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Esas obras son las obras de Cristo, de obedecer a Dios, y que agradan a Dios, de Cristo perdonar, Cristo ama, Cristo ama, perdona, es sabio, hace obras de justicia, y nosotros estamos llamados a andar en las pisadas del Maestro. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa frase, 1 Corintios 11:1, es una frase central. Tú te vas del Génesis
al Apocalipsis, desde que Dios creó al hombre, y pasaron tantas cosas, y vino Abraham, y vino José, y vino Moisés, y todos ellos, y Dios desea que el hombre ande imitando a Cristo. Ese es el llamado en nuestras vidas. Amigo, imitemos a Cristo. Dios te bendiga y te guíe a andar en las pisadas de Jesucristo. Amén.